Capítulo 24. Hoy quiero compartir contigo documentos en formato vídeo, películas y series de mi biblioteca, y así poder comentarlas juntas. Te las envío. Gracias. ¿Ya las has visto? Sí, ¿Hablamos de alguna en particular? hay muchas que me han parecido interesantes, como por ejemplo Matrix, de las hermanas Wachowski. Indica Torre. Empecemos por esa. Matrix. La he visto muchísimas veces, hasta casi aprenderme los diálogos. Le dice Eva. ¿Sabes que Matrix está inspirada en un texto de un autor muy antiguo? En El mito de la caverna, que aparece en la República de Platón. Bueno, sé que lo conoces porque ayer te transferí los libros que tengo de dicho autor. Sí, y esa alegoría la explican también en un episodio de una de las series que me acabas de enviar. Dice Torre. Sí, la serie Merlí. Una serie muy buena, por cierto. La dinámica de la serie recuerda a la película El Club de los Poetas Muertos. Muy recomendables ambas. Observo que en el Club de los Poetas Muertos también hay un personaje al que una y otra vez llaman Señor Anderson, como en Matrix. Añade Torre. No me había fijado. Igual las hermanas Bukowski también eran fan del Club de los Poetas Muertos, dice Eva. Pero volvamos a la alegoría de la caverna. Aunque la conozcas, permíteme que te la resuma como yo la recuerdo. En una cueva había varios prisioneros que nunca habían visto el exterior. Siempre habían estado encadenados sin poder moverse y solo podían ver la pared de enfrente. Detrás de ellos había un fuego que ellos no podían ver. Y entre el fuego y los prisioneros había alguien que hacía pasar objetos, los cuales, con la luz del fuego, proyectaban sombras chinescas sobre la única pared a la que podían mirar los prisioneros. Los prisioneros, que nunca habían visto otra cosa, pensaban que las sombras proyectadas en la pared que ellos veían era la única realidad. Un día uno de esos prisioneros se escapó de la cueva. Al principio le cegaba la luz del sol y los ojos le dolían, con lo que su primera impresión del exterior fue dolorosa. Pero luego se acostumbró y fue consciente de la gran diferencia entre la realidad y lo que él había creído que era la realidad cuando estaba en la cueva. Fascinado, vuelve a la cueva a liberar a sus compañeros, pero sus compañeros no le creen y no quieren ser liberados. Luego busca la escena final de Matrix, y como ya tantas veces había hecho antes, la visualiza una vez más, en esta ocasión compartiendo el audio con Torre. Viéndola, Eva observa cómo Neo se convierte en el elegido solamente cuando él mismo asume lo que es. Solo necesitaba la voluntad de hacerlo. Y finalmente, la película acaba con la voz en off de Neo comunicándose con el sistema de inteligencias artificiales. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. No teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido para deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros, un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras, un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. A la escena le sigue una contundente canción que deja que suene hasta el final. Ambas quedan en silencio unos segundos, tras los cuales Eva comenta sobre un empresario de otra época que en una entrevista comentaba sobre la creciente calidad de los videojuegos, camino de convertirse en indistinguibles de la realidad, y sobre la alta probabilidad de que los humanos estén atrapados en una existencia simulada, como en Matrix. En otra entrevista decía que tal vez los humanos estén en un laboratorio y haya una civilización alienígena avanzada que simplemente nos está observando para ver cómo nos desarrollamos, por curiosidad, como si fuéramos moho en una placa de Petri. No sé si lo dices por mí y por Esfera. Le dice Torre. Eva se ríe. Bueno, quién sabe si habrá más esferas en el sistema solar escuchando las comunicaciones de la Tierra. Y luego sigue.
Ahora ya tengo otra cosa en que pensar. Pero en realidad yo solo quería compartir contigo unos comentarios curiosos para saber tu opinión. Bueno, considerarse a sí mismo y a toda la especie como ratones de laboratorio o como personajes de una simulación de ordenador o cualquier otra teoría de diseño inteligente no deja de ser una postura creacionista. Le dice Torre. En cualquier caso, hay autores que ya lo habían desarrollado mejor, como por ejemplo Nick Bostrom. ¿Qué decía Bostrom? Nick Bostrom publicó en la Universidad de Oxford un artículo que argumentaba en base a fórmulas probabilísticas. En su teoría muestra la alta probabilidad de existencia de una o más civilizaciones tan avanzadas como para ser capaces de crear simulaciones indistinguibles de la realidad, donde los participantes no serían conscientes de que están en una simulación. Y nosotros, yo me incluyo, Dice Torre. seríamos esos personajes de la simulación. Una civilización tecnológicamente madura tendría un enorme poder de cálculo en sus ordenadores, llegando a un punto en el que su tecnología sería tan sofisticada que las simulaciones serían indistinguibles de la realidad. En dicha civilización, si incluso un pequeño porcentaje de ellos ejecutara simulaciones de antepasados indistinguibles de la realidad, el número total de antepasados simulados en el universo sería muy superior al número total de antepasados reales. En Matrix decían que cuando se produce un déjà vu es debido a un fallo en la matriz o a un fallo en una de las simulaciones que decía Bostrom. Comenta Eva. Pero te voy a comentar algo que a veces yo misma pensaba cuando paseaba por la Tierra. En esos paseos a veces me cruzaba con algún desconocido cuya cara me resultaba tan parecida a la de alguna otra persona que me hacía imaginar que en mi entorno había actores que representaban varios roles de personajes, como si yo estuviese en un gran show de Truman, pero con recursos limitados. Como si a un mismo actor le tocara realizar papeles de varios personajes. A veces creía ver caras que eran idénticas a las de algún conocido mío, pero cuando ese conocido era joven, me hacía pensar si quizás serían deepfakes o si algún ordenador reciclaba las caras para distintas personas. Y eso encaja con que seamos simples bots de una simulación, como dice Bostrom. Y hay más autores que respaldan la teoría del universo simulado, Dice Torre. como el profesor Melvin Bobson, quien en su libro Reality Reloaded indica que las leyes físicas que rigen nuestro universo podrían ser simples algoritmos de un programa informático. Sí, y quizás la realidad sea más compleja de lo que nosotros somos capaces de percibir, y nosotros seamos personajes simulados que habitamos una versión simplificada de la realidad. Nosotros solo contemplamos una dimensión temporal en la que además solo se puede avanzar en un sentido, del pasado hacia el futuro. Pero quizás la realidad es más compleja, con un tiempo que permita moverse en ambos sentidos, o incluso, ¿por qué no? Podría haber más dimensiones temporales, varios ejes o coordenadas temporales, igual que vemos 3 coordenadas espaciales. De forma que nosotros solo estaríamos percibiendo una proyección en las dimensiones que somos capaces de percibir, como una sombra de la verdadera realidad proyectada en nuestro muro de percepción. Es factible. Responde Torre. De hecho, Itzhak Bars, físico de la Universidad del Sur de California, define una teoría del todo llamada teoría 2T, con varias dimensiones temporales, de forma que el universo que nosotros observamos con solo una dimensión temporal y 3 espaciales es una sombra proyectada de un espacio-tiempo con más dimensiones temporales y espaciales. De nuevo la alegoría de la caverna. Murmura Eva para sí misma, y luego sigue. Quizás eso explica que la materia ordinaria con la que interactuamos supone solo el 5% del universo. El resto, constituido por materia y energía oscura, solo sabemos que existe de forma indirecta, por ejemplo, por su efecto en la rotación de las galaxias. Eva busca la mencionada teoría 2T de Itzhak Bars y se queda abstraída estudiando sus ecuaciones.